clases y como muchísimas madres, padres saben allí en casa, junto al inicio de clases se vienen también los controles médicos que nos piden en las escuelas. ¿Cuáles son los controles médicos necesarios para nuestros hijos? De esto vamos a hablar con el doctor Juan Rasetti. Él es otorrinolaringólogo del Hospital Italiano. Bienvenido, doctor Rasetti. Y también el doctor Matías Iglicki, oftalmólogo de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son, obviamente hablando de las especialidades de ambos, que son muy importantes, tanto la auditiva como la vista, la visual, cuáles son los controles necesarios que tenemos que sí o sí hacerle a nuestros hijos antes del comienzo de clases? Bueno, con respecto a lo que es la visión, es importantísimo porque podemos detectar un montón de patologías previa a la etapa escolar que pueden llegar a la disminución del aprendizaje de los niños en la etapa de mayor adquisición, que Chomsky le decía de latencia. Así que es importantísimo que todos los niños antes de la etapa escolar, y es genial esta etapa del año previo, empiecen a venir a los consultorios oftalmológicos para ver cuánto ven. ¿Sí? El 30%, según las organizaciones internacionales, de los déficits de aprendizaje están relacionados con esto de no hacer el diagnóstico visual a tiempo. Por eso es tan importante. ¿El 30% es mucho? 30% es muchísimo. Y la idea es tratar de bajarlo. Y con estos controles lo hacemos. Realmente se hace. Y el niño a veces no tiene forma de expresarlo más que 4 tips particulares para las madres y padres. A ver. Si el niño cuando está mucho tiempo mirando un renglón se pierde, punto número 1, eso quiere decir que no está viendo bien. Segundo tip importante, si pierde el foco, está haciendo algo visual y se dispersa, eso también. Tercero, cuando Claro, pero qué difícil, ¿no? Ver ese punto, porque también uno lo puede confundir con un hijo disperso. Sí, pero no hay que descartar que sea esta posibilidad. Y la última y no menor es cuando los chicos empiezan cuando están, por ejemplo, viendo la televisión, empiezan a doblar la cabeza hacia un lado o hacia otro. Esos son signos indirectos de alteraciones de la visión. Bueno, importantes estos tips. Ahora vamos a ahondar un poquito más en esto. Vamos a ver la cuestión auditiva. También cuán importante es realizar estos controles para que los chicos comiencen las clases. En el caso auditivo, el screening empieza en el nacimiento, que es universal. Todo chico que nace se le hace una prueba de screening auditivo que nos permite detectar ya trastornos del nacimiento congénitos. Como primera barrera para la detección. Luego, como decía el doctor, por trastornos del comportamiento, del habla, de adquisición del lenguaje, etcétera, se pueden sospechar durante el desarrollo del chico algún otro trastorno ya adquirido durante esos años. Pero el segundo screening se hace en la etapa preescolar, a los 5 o 6 años. Bueno, ese es uno de los puntos, ¿no? Porque en los colegios generalmente te piden cuando en la etapa de preescolar, cuando hacen el ingreso a primer grado o cuando pasan la transición de la primaria hacia la secundaria. ¿Es esto suficiente para ambos o les parece que en realidad lo ideal sería que hagamos un chequeo una vez por año? Me parece excesivo en mi caso, pero digo, habitualmente entre los screenings universales que se hacen preescolar y al nacimiento, dependemos un poco del grado de observación de los padres en cuanto a la conducta del chico, que permita sospechar algún trastorno o de adquisición. ¿Cuáles serían esos alertas que permitirían sospechar que hay algún problema? Hay pacientes que en la etapa de adquisición del lenguaje, cuando empiezan a balbucear y demás, en algunos naturalmente se ve retardado, pero en muchos chicos, por un montón de eventualidades, puede verse retardado el lenguaje y ese es un motivo por el cual por lo menos hacer una consulta en el medio entre el screening de un caso o el otro. Exacto. Al nacimiento al preescolar, digamos. En el caso del control oftalmológico. En lo que es la parte oftalmológica, las etapas críticas de pesquisa son, como muy bien decía el doctor, nosotros tenemos lo mismo. Al nacimiento, todo bebé se va de la nursery con un fondo de ojo porque se pueden ver patologías como retinopatía prematuro, tumores intraoculares, demás, cosas graves. A los 6 meses de vida, en donde nosotros ya podemos ver la alineación de los ojos, porque el ojo estrábico no ve, el famoso ojo
perezoso que se llama ambliopía, uno Sí. ya lo puede ver a los 6 meses. A los 3 años y medio de vida también debería hacerse también por esta cuestión de la alteración de la visión, si necesita anteojos, y a los 6 años es fundamental porque van a estar en toda la etapa previa, que es la etapa de adquisición de conocimiento, y un médico, digamos, que chequea a un paciente que no ve bien, necesita sí o sí darle anteojos para que pueda procesar la información cerebral en forma correcta. Repito, Sí. simplemente, ni bien nace, Sí. a los 6 meses, a los 3 años y medio y a los 6 años. Y a los 6 años. O sea que está bien esto que hacen en los colegios de pedirnos generalmente cuando pasan de una etapa escolar a la otra y no más que eso, ¿no? Después sí, como papás, como mamás, estar realmente alertas si vemos algún cambio en la conducta de nuestros hijos, ya sea un cambio en el tema auditivo, porque, por ejemplo, puede ser que veamos que escuchan la televisión más alta. ¿Eso Exacto. podría ser Sí, una claro, alerta? porque hay trastornos leves del oído medio, Sí. provocados por los catarros de vía aérea superior del invierno, que dejan mucosidad en el oído, que genera una hipoacusia, que a veces no es severa, pero es leve a moderada, Sí. que es suficiente como para generar trastornos en forma prolongada de esto. Claro, sí, sí. Trastornos de adquisición del lenguaje, de comunicación, del habla, ¿no? Claro. Básicamente. Y en el caso de la visión, ¿cuándo están esas alertas? ¿Un dolor de cabeza cuando vuelven del colegio? ¿Cuáles pueden ser? Es importante esto que se está planteando porque básicamente, como decíamos, estos 4 signos son importantes. El típico dolor de cabeza es porque el paciente o el niño esfuerza el ojo Sí. más de lo normal para ver. Pese a que necesita anteojos, él no lo puede expresar o no lo puede decir porque ve bien. Entonces hace un estudio que se llama cicloplejía, en el cual se relajan todos los músculos al niño y hace verdaderamente cuánto necesita de anteojos. Así que es importante y eso lo tiene que hacer sí o sí un oftalmólogo. Pero signo fundamental es si no se puede concentrar, si se le dividen, si se le saltan los renglones cuando está leyendo. Sí. Y si tiene dolor de cabeza, estos 3 son muy importantes si habla de un defecto refractivo. Bien, bueno, esto en cuanto a los controles escolares. Ahora hablamos del uso de las tecnologías. Sabemos que los chicos ya nacieron con el uso de las tecnologías. Y hay un dato que llama la atención que dice que 1 de cada 3 adolescentes para el año 2020 va a tener miopía. Sí, es así. Y esto sale de un estudio asiático en el cual del día de hoy ya se sabe que hace 30 años el 30% básicamente eran miopes. Miope es, para la gente, es las personas que pueden ver mal de lejos y bien de cerca, es decir, que necesitan anteojos para ver de lejos. Y esto es muy importante porque al día de hoy el estudio asiático muestra que aumentó un 85% y está relacionado con la lectura cercana y con la luz azul que tienen los dispositivos electrónicos. La famosa luz azul que tienen todos los dispositivos electrónicos. Una tablet, un celular, una Exacto. computadora. Pero no solamente lo podés relacionar con eso, sino con el uso abusivo de las tecnologías. Por ejemplo, si uno, en nuestras épocas, todos jugábamos al aire libre y la cantidad de miopía era muy bajo, porque el tener visión de lejos todo el tiempo hace que uno no tenga miopía. El tema es que los chicos pasan horas y horas y horas mirando de cerca y el ojo se acomoda para ver de cerca y genera un ojo más elongado y genera miopía. Y no es solamente que genera miopía, porque la miopía uno viene a mi consultorio, al consultorio de cualquier oftalmólogo argentino, le hacen si no quiere usar anteojos, le hacen una cirugía que se llama LASIK o LASEK y deja de usar anteojos. El problema es que el ojo miope trae aparejado glaucoma y desprendimiento de retina, 2 situaciones que pueden llegar a la ceguera. Claro. Ahora, lo que decías recién es interesante. Los niños que están más tiempo afuera, más tiempo al aire libre, no requieren de esta visión cercana que vos mencionás que sí se requiere cuando estás con estos aparatos, ¿no? Los chicos que pasan, y esto está estadísticamente demostrado, los chicos que pasan más tiempo al aire libre, compartiendo con sus amigos afuera, en actividades escolares, recreativas, deportes, etcétera, etcétera, y no con la computadora, tienen menos miopía que los chicos que están encerrados todo el día con los dispositivos electrónicos, la mirada de cerca. Claro. Y me pongo a pensar qué pasará con el tema auditivo también. Digo, bueno, yo tengo 3 hijos y la verdad es que como escuchan la música con los auriculares, se escucha pero a 3 cuadras. Todos los dispositivos, por más chiquitos que sean, llegan a intensidad de sonido hasta de 130, 140 decibeles, Sí. que es casi la intensidad de la turbina de un avión. Con lo Casi cual, la intensidad de la turbina de un bueno, avión. sí, al máximo llegan a los entre 110 y 120 Claro. decibeles.
lo cual en el tiempo, esa intensidad de sonido puede ser nociva. Y lo peor es que empieza a lesionar la base de la cóclea, el caracol, el oído interno, donde están los sonidos agudos, y a veces la audiometría normal, convencional, no detecta esa lesión. Hay que hacer audiometrías de alta frecuencia para detectar lesiones. O sea, las audiometrías que hacemos a nuestros hijos para los ingresos escolares, bueno, por ejemplo, esas son las normales. Es raro que un chico digo. ya de 6 años tenga ese tipo de lesiones. No, pero es más de adolescente, pero sí, podría pero si ser. hablo en el traspaso de primaria a secundaria, que también te la piden, ¿no? Ahí vamos, sí, claro. Ahí sí, cuando el chico ya adquirió el hábito de usar auriculares y nosotros no sabemos a qué intensidad. De hecho, hay dispositivos que tienen cómo regular y poner en máximo, por ejemplo, 70, 80 decibeles, para que no se excedan en el volumen. ¿Ese es el máximo que vos recomendarías? Bueno, sí, 70, no más de 75, 80 decibeles. Ya causa disconfort más, pero... O sea, 70, 75 decibeles no genera daño. En general, no. Bueno, es importante, o sea que sería bueno que uno pueda marcar su dispositivo de esta manera. Exacto. 70, 75 decibeles, me parece bueno. Me van a odiar los chicos, pongámosle 85, digamos, pobre. No importa. Bueno, en realidad es lo que no genera daño. Lo que no genera daño es 70, 75. 85 hasta que sería 80, el máximo digamos. Tolerable. No, tolerable se tolera todo lo que fuera, pero digo... No, digo para el oído. Para y que no ya se es dañino, dañe, ¿no? a partir de 90 decibeles, en forma ininterrumpida, continuada, a diario, es nocivo. Claro. Y después con respecto a lo que vos decías recién de los chicos que usan tanto las tablets, los teléfonos, hoy en día la verdad que los usan también para estudiar, ¿no? Entonces es muy difícil ese control que debemos tener los padres, que obviamente nos gusta que los chicos estén en el aire libre, pero hoy lamentablemente esto es parte de nuestras vidas. Pero el estudio viene también a responder esa pregunta, porque nada sirve que uno diga problemas si no tengo la solución. Se ve que la gente o los chicos que estuvieron 2 horas, con 2 horas de descanso, no produjeron la miopía de las cuales estamos hablando. Es decir, si uno pudiese estar 2 horas estudiando, 2 horas haciendo actividades que no tienen que ver con la lectura de cerca. Nadie dice que estamos hablando de la tecnología. Si uno lee un libro no pasa esto. Estamos hablando de las nuevas tecnologías porque cada vez se lo ponen más cerca. 2 horas de lectura con uso de tecnología, 2 horas de esparcimiento en un niño en etapa escolar es más que suficiente para el aprendizaje y disminuimos estadísticamente significativo las chances de que sean miope con patologías graves en un futuro. 2 por 2. Esa es la regla. 2 por 2, son 2 horas que pueden usarla y 2 horas de esparcimiento, de mirada hacia el horizonte, digamos, de jugar al fútbol, de jugar a lo que quieran, no estar pegados a algo. Nos estamos pegando con el tema de los niños, pero hoy también los adultos, nosotros acompañamos también a nuestros hijos en el uso de las tecnologías, lo hacemos también en nuestro trabajo. También el tema de los auriculares, se ven muchísimos adultos con auriculares por la calle, en los colectivos, en los trenes. Bueno, ¿qué pasa con respecto a los adultos? ¿Es lo mismo que con un niño o no? Sí, en lo que es auditivo hay una susceptibilidad individual, depende de cada uno. Supongamos el ejemplo de operarios de una fábrica que están sometidos a mucha intensidad de ruido. Quizás de las 10 personas que trabajan en ese sector, a uno se le genera una lesión auditiva y a los otros 9 no. De todas maneras, convengamos que, como dijimos anteriormente, sonidos que pasen los 90, 100 decibeles, hay que protegerlos. Esos operarios debieran tener protección auditiva. Depende del tiempo de exposición y de la susceptibilidad individual de cada uno de generar o no una lesión. Bueno, de hecho, cuando mencionabas la turbina de un avión, lo primero que uno piensa son esos operarios que trabajan al lado de la turbina de un avión que usan orejeras, totalmente, ¿no? Claro. Y en el caso de los adultos y la visión... En el caso de los adultos estamos protegidos para lo que es la miopía, porque el ojo se desarrolla hasta los 25 o 26 años de vida. Es decir, después de los 25 o 26 años de vida, por más que le hagamos lo que le hagamos, el ojo no aumenta y no genera miopía. Pero sí puede tener otras patologías relacionadas que son ya la catarata. El ojo se defiende de la luz externa, haciendo que el cristalino, que es un lente transparente, se empiece a poner amarillo, verde, rojo, con la disminución de la visión. Es decir, vamos a tener otro tipo
de patologías no miopía, que ahí ya tendríamos una intervención quirúrgica, sería la solución, que sería la catarata. La catarata es... Pero la catarata, perdón, ahora explicás qué es la catarata, pero la catarata podría llegar producto del uso abusivo de la tecnología. Está publicada. La luz azul aumenta la opacidad del cristalino, que el cristalino es una lente que tenemos en el medio del ojo, que es transparente, que con el paso del tiempo se va poniendo más opaca, pero en los jóvenes es como que figura como una especie de filtro, y ese filtro se pone más oscuro. Sí. Porque las luces azules empiezan a hacer. Por eso hoy día se está usando lo que se llama los filtros de luz azul. Van a haber un montón de anteojos y estudios científicos que dicen filtros de luz azul. Y los filtros de luz azules son muy importantes para bloquear la catarata y la maculopatía inducida por las luces azules. Y en el caso de los adultos también, la receta es el 2x2 que diste. Sería lo ideal. Con Sí, eso sería lo ideal. Estar 2 horas, tratar 2 horas de tener la mirada al horizonte, 2 horas y 2 horas. Eso sería lo ideal. Lo ideal es enemigo de lo bueno. La idea es usarlo lo máximo e indispensable y lo mínimo indispensable. Claro. Es decir, cuanto menos lo puedo usar y estar menos de cerca, es mucho mejor. O sea, el ojo se desarrolla hasta los 25 años. Hasta los 25 años se puede generar la miopía. Por eso nadie se puede operar hasta los 25 años de edad de cirugías refractivas. Y por eso también hasta los 25 entonces tenemos que tener más cuidados, ¿no? Cuidados extras. Total, con respecto a los celulares y todas esas Claro. cuestiones de luces. ¿Qué sí. pasa con el oído? En el desarrollo, Sí. lo que tiene el oído, para detectar problemas o patologías en los primeros años de vida, se necesitan en general métodos objetivos, porque un chico a los 2 o 3 años no puede contestar ante un ruido como una audiometría convencional si escucha o no. Claro. Entonces, desde hace muchos años hay tecnología para que no dependa de la contestación Bien. del chico, ¿sí? Sí. Pero ¿hasta qué edad se desarrolla el oído? No, el oído, digamos, uno nace con el oído plenamente desarrollado. Le falta mielinizar los nervios. Si uno es prematuro, a veces hay hipoacusias en los primeros meses de vida que son correspondientes a la Está bien. falta de mielinización de Claro. los nervios y demás. Pero la cóclea nace a pleno, Nace digamos, a pleno, plenamente no es lo mismo desarrollada. que el caso de los ojos. Tal No, cual. no es lo mismo. Bueno, lo cierto es que no dicen no al uso de las para tecnologías, nada. ni auriculares, ni tablets y demás, pero sí el uso responsable. Controlado. Controlado. Como decimos. todo en la vida, digamos. ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias a ambos, un placer. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Ahora sí, momento de una pequeña pausa en Café de la Tarde y ya venimos con más.